Y hablemos de lo que ya adelantábamos desde ayer. Entró en vigor el sábado el decreto que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Pero hay que decir las cosas como son, tenemos muchísimas dudas. Entre los requisitos se estipula la obtención de datos biométricos. Son los que nos identifican de forma clara y única. Y pueden ser la huella digital, el reconocimiento facial, el reconocimiento de retina, la voz, el ADN o la firma autógrafa. El registro será de carácter obligatorio para todos los usuarios. Las líneas de telefonía que no sean identificadas o registradas, tarde o temprano serán canceladas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene 180 días para emitir las disposiciones administrativas generales. Esto quiere decir que aún no le van a pedir sus datos biométricos si usted va hoy a comprar una línea telefónica, una línea celular. Una vez que se publiquen estos lineamientos, comenzará el plazo de 6 meses para que los concesionarios empiecen a registrar a los nuevos usuarios. Los que ya tenemos un servicio contratado, tenemos 2 años para integrarnos a este padrón. Le decía que desde hace varios días hay muchísimas dudas, hay muchísimas preguntas, hay muchísimos temores, también inquietudes. Por eso buscamos al comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas Teja, con quien nos enlazamos esta semana. Se lo agradecemos muchísimo, porque es el IFT precisamente el que será el encargado de guardar este enorme y, decía yo, hay que decir las cosas como son, valiosísimo padrón de datos de todos los mexicanos. ¿Cómo le va, comisionado? Muy buenos días. Buenos días, Daniel. Buenos días, Mario. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Está listo el instituto para esto? Por supuesto, somos una institución técnica autónoma con ese carácter. Vamos a desarrollar lo que la ley nos mandata. Lo vamos a hacer, Daniel, Mario, de una manera absolutamente responsable. No podemos poner en predicamento la seguridad de los ciudadanos, sus datos que sean difundidos de manera indebida. Y en ese orden de ideas, el primer reto del instituto es construir un sistema informático robusto que permita, mediante ciberseguridad, dar la garantía de que los datos no tendrán un uso diverso a aquel que la ley prevé, que no sean filtrados, que no haya un manejo indebido. Eso lo vamos a garantizar mediante un sistema, por cierto, costoso. Y ese es también otro reto para el IFT, acceder a los recursos, obtenerlos. Estamos ya en vías de solicitarlo a la Secretaría de Hacienda, porque este sistema, créanme, es un sistema que será y debe ser de clase mundial y tendría un costo aproximado de 800 millones de pesos que no disponemos. Haremos ese primer esfuerzo de gestión para tener el sistema que dé seguridad de que nuestros datos personales estén protegidos. Comisionado, buenos días. Le saluda Enrique Campos. ¿Qué van a hacer si empiezan a llegar los amparos? ¿Esto va a retrasar el trabajo del instituto? Enrique, muchas gracias. Mira, evidentemente estamos sujetos a la decisión del Poder Judicial en caso de haber una suspensión o en última instancia una invalidación de la norma. No podríamos continuar. Sin embargo, y en tanto eso no suceda, vamos a seguir trabajando de una manera coordinada con la industria, pero también, te lo advierto, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI. Ya estamos en contacto con el INAI. Hoy mismo tendré una conferencia con la comisionada presidenta para que nos empiece a asesorar en esta materia, que es la más sensible quizá del padrón, el debido manejo de los datos personales. En tanto no hay una suspensión o una invalidación definitiva, seguiremos trabajando, Enrique. ¿Qué sucedería, comisionado, si no se les otorgan estos recursos que ustedes necesitan para garantizar, pues, lo más importante para todos los usuarios, que no se usen mal nuestros datos personales, ahora mucho más específicos, los datos biométricos? Tengo la opinión fundada en razones técnicas y evidentes en temas de seguridad, de protección a la privacidad, de que no podríamos ordenar el que se empiecen a recabar los datos si no se cuenta ya con ese sistema robusto, con ese sistema seguro para su recopilación y para su conservación y manejo en el sentido en que la ley prevé, que es hacia las instancias de seguridad y procuración de justicia. Entonces, los lineamientos tendrán que prever eso, que no haya una recopilación de datos antes de que exista el sistema que pueda manejarlos debidamente. En ese sentido, en caso de que no tengamos los recursos en lo inmediato a través de Hacienda, que pediremos ya en estos días una ampliación presupuestal, negociaríamos ese recurso ante la Cámara de Diputados con motivo del presupuesto del próximo año. ¿Quiénes van a tener derecho de meterse en esa enorme base de datos y poder ver quiénes son los usuarios, su cara, su huella digital, en fin, toda esta información?
¿Quiénes la podrían ver? Estimado Enrique, advierto algo previo. Mira, si bien habla de datos biométricos, nosotros en los lineamientos y con el Consejo y Asesoría del INAI tenemos que determinar cuáles serían esos datos biométricos que contendrá el padrón. Hay un principio en materia de datos personales que es el de proporcionalidad. No puede haber una solicitud de datos, un acceso a datos más allá de lo estrictamente necesario para cumplir el propósito. ¿Qué te quiero decir? Que en cuanto a biométricos utilizaremos solo los mínimos que sean necesarios para cumplir el propósito del padrón. Eso quiere decir que no vamos a buscar tener todos los datos biométricos de la ciudadanía, sino los estrictamente necesarios bajo la guía del INAI. No te puedo anticipar cuáles serían, si sería solo la huella, si sería solo el rostro o un registro de voz, eso lo vamos a ver con el INAI. Ahora bien, la ley es absolutamente clara, el dato se accede solamente por motivo de una persecución de probables ilícitos en materia penal y solamente pueden hacerlo instancias de procuración de justicia o seguridad pública que expresamente estén facultadas en una norma para hacerlo. Es decir, no basta que diga la autoridad, yo soy una autoridad en tal materia, no. Además, debe haber una norma publicada que expresamente faculte a esa autoridad para pedirle los datos al IFT y el IFT se los proporcionará a esa solicitud de la autoridad expresamente facultada, Enrique. Siendo ustedes los responsables de garantizar que no haya un mal uso de los datos una vez que estén en este padrón y por ende los responsables si se diera un mal uso, más allá de que estén preparados y listos para hacer esto, ¿están de acuerdo con serlo? Como autoridad, como ciudadano, tenemos que cumplir la ley. Nosotros en su momento, Daniel, hicimos saber a los diputados el año pasado y en marzo último al Senado nuestra preocupación sobre diversos aspectos del padrón. Referíamos, por ejemplo, a la fallida experiencia del Renault, dábamos ejemplos de experiencia internacional exitosa y extensamente en el documento dirigido al Senado, que ya es público y lo pueden consultar ustedes, referimos ampliamente la preocupación sobre el manejo de datos personales. Sin embargo, una vez que es ley, tenemos que cumplirla, lo haremos de una manera responsable, con pericia técnica y con absoluta ética. Daremos garantías en sistemas auditados bajo estándares internacionales, que los datos están seguros y que serán manejados de manera responsable, de manera pulcra. Comisionado, en un país que tiene más líneas celulares que habitantes, ¿hay la capacidad de alguna empresa, de alguien, de poder gestionar tanta información? Bueno, la gestión la haría el IFT y ese es justamente el tema, Enrique. El padrón es el más grande que habrá en el país, es más grande que el padrón que maneja el INE y esta parte con datos sensibles. En ese orden de ideas, el costo que te hablaba, 800 millones de pesos, está relacionado justamente con la clase de equipos de alta tecnología, de alta seguridad, que nos permitirán tener la gestión debida del padrón. Un ejemplo, Enrique, el sistema estará albergado en nuestros servidores, pero además debemos tener un servidor alterno, una réplica en un sitio distinto, también con las mismas condiciones de seguridad, para evitar que si por alguna circunstancia de un fenómeno natural o social el padrón no puede utilizarse en la Ciudad de México, tengamos siempre acceso al sitio de réplica. Todo eso tiene que ser desarrollado y esto corresponde a estándares internacionales en la materia que el IFT cumplirá y a eso me refiero con los costos. No es que estemos manejando una cifra gratuitamente o para tratar de impresionar o mandar una señal equívoca. Es con un sentido de responsabilidad, porque los datos, como dijo el presidente en la matutina del miércoles pasado, refiriéndose al padrón, ningún negocio está por encima de la seguridad del pueblo. Eso es cierto, pero eso implica también que la seguridad del pueblo, sus datos personales, no pueden ser manejados de manera improvisada o con sistemas no profesionales. Por eso lo vamos a hacer de una manera absolutamente técnica, con pulcritud, con transparencia. En términos prácticos, comisionado, que es básicamente lo que le importa y lo que le interesa al grueso de nuestra audiencia, ¿cuándo tendremos que empezar a proporcionar nuestros datos al comprar una línea telefónica? Ustedes tienen 180 días, después las compañías tienen 6 meses, estamos hablando de que pues prácticamente 9 meses para que esto empiece. Serían en realidad un año a partir de la publicación del viernes pasado. Sin embargo, como te decía, nosotros en los lineamientos preveremos que los datos solamente se empiecen a recabar una vez que el sistema esté en funcionamiento debidamente probado y auditado. Nosotros no podemos arriesgar a que los datos se empiecen a recabar y después no tengamos un sistema
para almacenarlos y para su debido resguardo. Por eso cuidaremos en los lineamientos, en consenso con la industria, cómo implementaremos esos trabajos. Sería aproximadamente un año para líneas nuevas y, como tú decías en la síntesis, Daniel, 2 años para líneas que ya estén en uso. Esos son los plazos estimados. Buscaremos hacerlo, te digo, de la manera que se garantice, antes que todo, la seguridad de los datos personales. Oiga, ¿qué países tienen un modelo similar que ustedes podrían usar como ejemplo? En realidad no son muchos los ejemplos, Daniel, no son los mejores que podríamos decir. Nosotros vamos a construir con pericia técnica, con compañías de alta tecnología, con la industria. No te podría dar, porque no existe un referente apropiado para lo que debemos hacer en México, con calidad, con transparencia y en un sentido democrático, para que no haya ningún uso, ningún desvío en el manejo de esa información. No habría un ejemplo. Lo vamos a hacer en México. Es cierto que el son, IPT por ejemplo, con la industria lo va a hacer bien. Sí, no son los mejores. Esa es la realidad. Creo que son Venezuela, Arabia Saudita y China, ¿no? No los tomaría yo como ejemplos para México. No lo vamos a hacer bajo esos modelos. Lo vamos a hacer en un sentido democrático, transparente y evitando cualquier desvío. Comisionado Adolfo Cuevas Teja, muchísimas gracias por tomar la llamada y pues estaremos al pendiente de este tema durante todo este largo proceso, en tanto nos interesa a todos quienes usamos una línea celular, que somos millones de mexicanos. Muchísimas gracias. A ustedes, Daniel, Enrique, muy amables. Gracias.